Él ahora nos explicará un poco más a fondo cómo podemos perfilar al ciberdelincuente. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Velázquez, soy presidente y fundador de Mática, el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos de América Latina. Y quizá eso no le suene tan conocido. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas fuerzas públicas, más del lado de persecución y del lado de inteligencia, principalmente con el gobierno colombiano alrededor del tema de Raúl Reyes, el brazo financiero de la FARC, y haciendo áreas de inteligencia. El día de hoy vengo a platicarles un poquito acerca de una nueva metodología, una nueva forma de pensar cuando estamos haciendo investigaciones. Creemos nosotros que lamentablemente la forma en cómo se está llevando las investigaciones actualmente es por un camino errado. Es por ello que quiero compartirles un poquito acerca de cómo lo estamos viendo. Para aquellos que no están familiarizados con el tema de cómputo forense, la aplicación de técnicas científicas, analíticas, a infraestructura tecnológica para identificar, preservar y presentar datos que sean válidos en un procedimiento legal, ha estado cambiando a partir del tiempo. Quizá muchos no conocen este personaje que vemos en la pantalla, Cliff Stoll, el escritor de un libro que particularmente me cambió a mí la vida. Tuve la fortuna de trabajar como consultor para el Servicio Secreto de Estados Unidos en la Embajada de México, y ahí fue donde conocí este libro. Uno de mis primeros tutores me dijo que si realmente quería dedicarme el resto de mi vida a hacer investigaciones digitales, lo cual he hecho los últimos 15 años, tenía que leer este libro. Cliff Stoll no era un ingeniero, era un astrónomo que en los años 80 le encargan el administrar una PDP-10 en la Universidad de Berkeley, y que una de sus primeras tareas era alrededor de poder llegar a determinar por qué había una diferencia entre lo que le estaba cobrando el proveedor contra lo que él tenía dentro de su sistema. Una diferencia de 75 centavos de dólar. Por esos 75 centavos de dólar, Cliff decidió investigar. Decidió empezar a encontrar dentro de la computadora aquellos elementos que le permitieran llegar a determinar qué había sucedido. Cuando empieza la investigación se da cuenta que hay un usuario, el cual era el usuario que había generado estos 75 centavos de dólar. Este usuario era un profesor que llevaba 3 años, alrededor de 3 años sabáticos en Europa, haciendo que fuera muy difícil el que pudiera haber sido esta persona. En vez de desconectarlo, como estamos acostumbrados en el momento que hay un ataque, en vez de formatear y volver a dejar las cosas como están, decidió dejarlo ahí y decidió empezar a ver qué era lo que estaba haciendo. De tal forma que se da cuenta que entra a su servidor prácticamente sin esperar tiempo alguno, brinca un segundo servidor de la milicia norteamericana y empieza a buscar archivos confidenciales. Eso lo haríamos todos, pero entonces, ¿dónde está el tema de pensar afuera de la caja? El tema de pensar afuera de la caja estuvo en el momento en que no sabía dónde se encontraba este atacante. Hace un famoso ping, un hola, le recibe de regreso el hola con un valor. ¿Cuánto tiempo tarda en ir y en regresar este paquete? Él lo que hizo fue agarrar un mapamundi muy grande, hacer pings a los lugares que él conocía y después hacer una regla de 3 para poder llegar a determinar en qué lugar del mundo se encontraba el posible atacante, lo cual era fuera de los Estados Unidos. Se nos está olvidando que tenemos muchos retos cuando estamos haciendo investigaciones. Cosas tan sencillas como el hecho de que cuando requerimos información por parte de un proveedor en los Estados Unidos, tenemos que hacer uso de tratados de cooperación mutua y que puede llegar a tardar demasiado tiempo. ¿Qué otra forma podemos llegar entonces a encontrar lo que realmente estamos buscando? En mis últimos 15 años realizando investigaciones, uno de los factores que más encontramos cuando nos toca hacer consultoría alrededor de cómo crear un laboratorio es el hecho de que en muchas de las organizaciones se hacen investigaciones alrededor de archivos y estamos perdiendo la posibilidad de llegar a hacer investigaciones alrededor de conductas.
tenemos que hacer ese cambio de regreso. Este libro de Cliff Stoll, de Cuckoo's Egg, o El huevo del cuco en español, nos permite llegar a entender cosas muy interesantes, pero lo empecé yo a cambiar y a adaptar a lo que realmente nos está sucediendo. Obviamente la tecnología ha cambiado tanto que tenemos un gran reto que va cambiando todos los días. Hoy en día los discos duros ya no son lo que eran antes. Si un delincuente borra información de un disco duro de estado sólido, bastan 4 minutos para que no podamos llegar a recuperar la información contenida en él. Ese es un cambio importante, pero también hay un cambio importante alrededor de los discos duros de estado sólido. En el momento en que generamos una imagen forense, cada vez que generamos una imagen forense, el valor hash o el valor de integridad del dispositivo va a cambiar, haciendo que entonces necesitemos poder llegar a explicarle a los tomadores de decisiones o a los jueces o a los fiscales un entendimiento claro de cómo se puede llegar a manipular tan fácilmente la prueba, pero que a final de cuentas tenemos que buscar formas en que todo esto pueda llegar a ser aceptado. Y esto me lleva al tema de destrucción de información, que está siendo un tema cada vez más radical cuando estamos haciendo investigaciones. No solo el simple hecho de poder llegar a identificar qué fue borrado, sino de qué manera fue borrado. Si se fijan, todo esto tiene que ver con conductas más que buscar un archivo. Y en una galaxia muy cercana, de su lado izquierdo, uno de los casos donde se tuvo que analizar todos esos discos duros en menos de una semana. ¿Cuántos de los que se encuentran aquí presentes son investigadores de campo o investigadores forenses digitales? Que, nada más para tener una idea de con quién estoy hablando. Ok, un par. El resto, que los cuales no están levantando la mano, quiero decirles que tenemos un gran problema. Una semana para entregar una investigación digital puede llegar a ser no lo necesario que nosotros podemos llegar a entregar un resultado. ¿Por qué? Porque la información cada vez es muy grande. Hoy en día, Google procesa cerca de 20 petabytes por día. Si tuviéramos que hacer una investigación de 20 petabytes para entregarlo en una semana, quizá no terminaríamos nunca. De tal forma que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la forma en cómo estamos haciendo esta investigación. Aquí es donde ya, precisamente después de darles como un breviario, quiero decirles exactamente cómo estamos haciendo el análisis forense hoy y hacia dónde me gustaría llevarlo. 1. La generación de la imagen forense sigue siendo la forma en que preservamos las pruebas. No hay ningún problema. El segundo, el procesamiento. Una vez que nosotros tenemos esa imagen forense, procesamos, catalogamos, indexamos y validamos toda la información contenida en el medio a analizar. Hoy en día este proceso puede llegar a tardar para un disco duro de 500 gigas cerca de una semana y media, haciendo que pueda llegar a ser muy complicado. Después viene la parte de investigación. Todavía en ese momento, después de esa semana, no he hecho absolutamente nada sobre el disco. Únicamente tengo todo listo para poder llegar a buscar y determinar acciones. Y después tengo que generar reportes. Entonces, ¿qué pasa cuando un organismo, un país, quiere crear un laboratorio forense digital? Pues lo primero es determinar qué software, qué hardware, qué procedimientos y qué recursos humanos requiero. Pero tenemos un gran problema y lo estamos viviendo todos. 1, cada vez es más lo que tenemos que analizar. Y los proveedores normalmente lo que responden a ello es: no hay ningún problema, compren más hardware. Y muchas veces no tenemos la forma de poder llegar a solicitar y obtener tanto presupuesto como el que quisiéramos. También, por el otro lado, los jefes esperan investigaciones más rápidas. ¿Por qué? Porque piensan que el simple hecho de darle un clic a un botón nos va a entregar el resultado, siendo así que no es la forma. Hay recursos limitados para poder llegar a hacer investigaciones y nos enfrentamos a un cubo Rubik, como el que vemos en la presentación. Normalmente lo que se hace hoy en día es que cuando se obtiene la información nos piden procesar todo, haciendo que esto sea complicado por tiempo. Si nosotros, como se dice en Colombia, chuleamos o marcamos o palomeamos, dependiendo del país, vamos a tardar más tiempo entre más cosas estén chequeadas. ¿Qué podemos llegar entonces a hacer? ¿Esperar mientras eso sucede? Y eso es lo que muchas veces pasa. Tenemos un caso que es muy importante, nos entregan
las computadoras y tenemos que esperar 1 semana, 2 semanas para poder llegar a empezar a investigar. Se nos viene el deadline, la fecha límite de entrega, y entonces entregamos lo poco que tuvimos hasta ese momento. Mi propuesta es hacer algo completamente diferente. 1, capacitar a los jefes y hacerles entender que no hay un botón dentro del computador, dentro de la computadora, que nos encuentre toda la evidencia, sino tratar de educarlos alrededor de cuánto nos puede llegar a tardar este proceso. Por otro lado, necesitamos, creo, un poco menos de esto y convertirnos un más en esto. O por lo menos eso es lo que piensa mi mamá de mí. ¿Cómo lo resolvemos? No podemos agarrar el cubo Rubik y pintarlo. Tenemos que buscar una solución. ¿Estaciones forenses más grandes? ¿Más hardware? Quizá tampoco es la solución. Pero si esto lo hacemos de que empezamos a echarle la culpa a la gente, ¿es el investigador el que no tiene la capacidad? No necesariamente. ¿Es un tema de cómo hacemos uso de la tecnología? Tampoco. Yo creo que lo que tenemos que entender es de que las personas son las que ocupan las computadoras para cometer delitos. Si nosotros le quitamos un teléfono celular a un delincuente, ¿cuánta información va a generar? Pero el problema es de que lo utilizamos desde un punto de vista de procuración. Quiero llegar a probar algo. Pero si eso además lo llevo para obtener información y generar inteligencia, es un cambio muy radical, porque eso nos permitiría llegar a tener más información. Entonces, para aquellos que son de CERTs o respuesta a incidentes, ¿cómo lo pueden llegar a utilizar? Y todavía no llego a explicarles claramente qué es lo que estamos proponiendo. El gran problema que tenemos cuando hay investigaciones, principalmente es, pues, ¿cuál es el plan? Y lo que nos damos cuenta es que no hay plan. Esto está basado particularmente en una propuesta de Chris Pogg, que actualmente trabaja en una empresa llamada Nuix, y esta metodología en base está basada en algo que se llama Sniper Forensics. Si en este momento tuviéramos la oportunidad de disparar 3 veces a una computadora a 3 lugares diferentes para sacar la mayor cantidad de información y poder llegar a perfilar la computadora en menos de 25 minutos, ¿dónde lo haríamos? El primero, registro de Windows. Vamos a asumir que es un Windows. Registro de Windows. Podemos llegar a determinar cuándo fue instalada la computadora, cuántos usuarios hay, cuántas veces se ha logueado el usuario, cuándo fue la primera vez que se conectó, la última vez que se conectó. Podemos llegar a recuperar todos los USBs, o sea, la información de USBs que han sido conectados a la computadora. Segundo, prefetch, el área donde nos permite llegar a saber qué aplicaciones han sido ejecutadas desde su fecha de instalación hasta el día de hoy. Y el tercero tendría que ver con metadatos acerca de redes sociales. Hoy en día las redes sociales están siendo un elemento mayor. Si alguien comete un delito, normalmente lo primero que hace es burlarse o presumir que lo acaba de hacer, haciendo que entonces, si nosotros en vez de procesar, lo primero que hacemos es utilizar estas 3 balas, podemos llegar a cambiar un tema muy diferente. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a la Policía Federal Argentina y me comentaban que tenían cerca de 5 años de backlog de casos, pero que muchos de esos casos, cuando analizaban la computadora, se daban cuenta que la computadora había sido formateada o instalada una semana antes de que ellos recibieran el equipo. Esto puede llegar a quitar miles de equipos dentro de la línea, haciendo que el proceso sea completamente diferente. Hay unos elementos adicionales acerca de esta metodología. 1, se nos olvida que la parte forense, digital o cómputo forense, viene de la disciplina forense. Y hay una base, que es el principio de intercambio Lockhart, y habla que siempre que 2 objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan al otro objeto. Lo hemos visto en CSI, cuando alguien llega, obtiene algo en este caso de la alfombra, y se está llevando algo. Se está llevando la alfombra y está dejando algo de tierra a lo mejor. No lo usamos en las computadoras. En el momento en que ustedes conectan una memoria de USB y ejecutan una presentación de PowerPoint, en ese momento lo que sucede es de que se crea un acceso reciente. Se crea o se cargan todos los drivers necesarios para que el USB funcione. Todo deja huella.
haciendo que entonces lo que se nos está olvidando es de que esta disciplina no es ir a encontrar un archivo, es ir y determinar una conducta. También hay que recordar la navaja de Ockham, atribuida a Guillermo de Ockham. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y esto principalmente para aquellos que están dentro de equipos de respuesta a incidentes. Me encanta cómo hacemos todas estas ideas y todos estos casos de que alguien del espacio exterior vino y utilizando una red Tor vulneró algo. Puede llegar a ser que sea más sencillo que ello. Y otro, el poder llegar a preguntarnos, en base de algo que se llama el principio de Alexeu, que es, antes de procesar, determinar qué quieres resolver, qué datos necesitas para resolverlo, cómo extraes o analizas dichos datos y qué te dicen los datos. Haciendo que entonces, si tengo un caso de pornografía infantil, ¿qué es lo que voy a encontrar? Un solo usuario en la computadora, voy a encontrar que tiene herramientas de cifrado, voy a encontrar que hay mucho uso de USB. ¿Me conviene o no procesar la computadora? No, me conviene regresar con los efectivos, con los oficiales y decirles que regresen porque hay un USB, un disco duro de USB externo, que es importantísimo que traigan donde está la evidencia. Y ya no tengo que esperarme esas 2 semanas en poder llegar a procesar todo y encontrar que no había nada dentro de esa computadora. El perfilar nos permite llegar entonces a determinar quién utiliza la computadora. En un caso de fraude, si resulta ser que, les voy a platicar de un caso que acabamos de tener, un empleado que se encargaba de la nómina de una empresa, trabajando durante los últimos 6 años, llegó a robarse $5 millones. Se encargaba de cobrar todos los cheques cuando la gente salía y que no les informaba que tenían un cheque pendiente. Dentro de este proceso encontramos que sí, efectivamente, mucho se hacía dentro de un medio físico, pero también encontrábamos dispersiones de nómina. Y cuando empezamos a analizar la computadora nos dimos cuenta que no había Excel en esa computadora. No era la máquina. Nos estaban entregando una máquina que no era. Otro de los casos. De noviembre a la fecha he tenido la oportunidad de trabajar con 4 bancos en América Latina. En uno de ellos les robaron $3.2 millones en 15 minutos por medio de Internet. Cuando empezamos a analizar cuál era la forma en cómo estaban accediendo, encontramos algunas bitácoras, pero encontramos ciertos archivos que eran código, desarrollados con cierto lenguaje y que nos fue dando, más allá de determinar cómo llegó el código ahí, que era parte importante, también empezamos a determinar quién lo pudo haber escrito, cuál era el perfil de la persona que estaba haciendo esto, qué conocimientos necesitaba tener para poder llegar a realizarlo. Para no hacer el cuento más largo, nos dimos cuenta que era crimen organizado y es algo que ahorita me está preocupando mucho debido a que lo que están haciendo es que están replicando el modus operandi, entrando directamente a la red interna del banco, principalmente a la zona de meseta, el poder llegar a tener 3, 4, 5 meses revisando cómo es el flujo de datos y después entregando información directamente a los procesadores. Es decir, en alguno de los casos se conectaban directamente a las bases de datos y tarjetas de débito que tenían 0 de saldo, les creaban $10,000, $30,000, $40,000 y luego lo empezaban a gastar por tarjetas de crédito. Obviamente, ¿de dónde había generado ese dinero? Pues era directamente en la base de datos. No se le quitaba a nadie, a ninguno de los usuarios, y únicamente aparecían las conciliaciones, cosa que tampoco hacían mucho sentido. También estamos viendo ya mucho temas de man in the middle directamente en cajeros electrónicos, en ATMs, pero ahí hay un tema bien interesante. Y si no lo hemos visto es porque no estamos viendo el contexto, no estamos viendo la parte de que son personas las que están detrás de la computadora. Los primeros que empezamos a encontrar eran personas que eran mulas del crimen organizado. ¿Es posible que el crimen organizado esté tan avanzado para crear estos softwares, para sacar dinero de los cajeros electrónicos? No necesariamente. Lo que encontramos fue todavía mucho más divertido. Un grupo de hackers les vendía licencias de uso al crimen organizado, de tal forma que en el momento en que reiniciaban un cajero electrónico, aparecía una pantalla donde les pedía un número de licencia. Tenían que hablar por teléfono y en el momento en que recibían la llamada, en ese momento les decían, perfecto, aquí está su número de licencia, me debe $100,000, por poner un ejemplo. Ellos sacaban todo el dinero y después iban y le pagaban directamente
a los que, como decían hace rato, sí están organizados. Para terminar, creo que esto es importante. Si podemos llegar a determinar, no solo en un incidente, sino cuando hacemos una investigación digital, qué tanto sabe el usuario de sistemas de información, qué tanto usa el usuario el equipo, es un equipo nuevo, recién formateado, cuándo y qué ha hecho últimamente el usuario, cuántos usuarios hay en el equipo, qué tanto movimiento de información ha habido a dispositivos externos y qué tipo de casos se tiene, podemos llegar a hacer una modificación de cómo estamos procesando para reducir el tiempo a lo menos posible. Recuerden, son las personas las que están atrás de las computadoras y son las personas las que cometen los delitos, no las computadoras per se. Y la parte más importante, las personas mienten, las computadoras, sus celulares no, haciendo que este tipo de pruebas sea muy interesante de cómo se utiliza. No todo el Internet es malo, no todas las computadoras son malas. Gracias a Internet pude conocer a Cliff Stoll, pude llegar a decirle que me había cambiado la vida y pude llegar a platicar acerca de las cosas que estamos viviendo. Dentro de ese proceso de platicar, hace ya un par de años, me dijo, el gran problema es de que estamos tropezando con la misma piedra. Estamos volviendo a ver que antes se llamaban virus y ahora se llama malware. Entonces creo que tenemos que dar un paso para atrás, ver hacia dónde estamos llevando la parte de la tecnología y volver a empezar de nuevo. Con esto yo termino. Muchas gracias y no sé si tengan alguna pregunta. No. Perfecto. Thank you very much. What an invigorating Qué presentación que nos da tanta energía. Creo que repitió muchos. No, sí, hay una pregunta. Andrés, perdón. I'd just like for him to repeat the three. Solo me gustaría que repita. ¿Se identifica, por favor? Eileen Stewart. Si puede repetir las 3 balas del francotirador. Si quiere que se los repita en inglés o español. Entonces, las 3 balas de francotirador. Normalmente, lo que están tratando de determinar de primero es el registro Windows para establecer las conexiones USB, los usuarios y todo lo demás. El segundo es Prefetch, Prefetch. Prefetch es el campo donde exactamente existe la fragmentación en un computador, pero en un sitio, por la parte forense lo que se puede hacer es enterarse exactamente cuándo se instaló algo y cuántas veces se ejecutó ese paquete. Entonces es muy importante tratar de buscar esa información para saber qué ocurrió con el computador. Ese es el segundo. Y el tercero es toda la información de medios sociales. Hay varias herramientas que se pueden utilizar ahí. Son herramientas disponibles open source y comerciales para poder ver todo lo que se hizo mediante medios sociales usando ese computador. Okay. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Él dijo 2 cosas que me importan bastante. Los computadores no mienten, pero las personas sí. Y otra cosa que dijo que es muy importante es que siempre hay una persona detrás del computador. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria y estaba empezando a utilizar el computador y decía, si se alimenta basura, saca basura. Y eso era cuando uno hasta ahora lo estaba aprendiendo y ahora se está reconociendo que los delincuentes son innovadores, están utilizando todo posible y como él dijo, tenemos que equipar a nuestras personas para que puedan investigarlo y tenemos que educar a nuestros jefes para que ellos sepan cuál es el proceso y cuánto se demora obtener datos que son veraces para poder procesar a todos los delincuentes que tenemos que procesar. Eso es esencial, así que de nuevo quiero agradecerle a Andrés.